Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. En esta mañana quisiera hacer una enseñanza sobre las bienaventuranzas que están en el libro de Mateo. Mateo capítulo 5, del 1 al 12. El Evangelio de Mateo tiene una cualidad. Narra en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 un sermón que para algunos estudiosos bíblicos dice que era muy difícil que Jesús lo hiciera en un solo día, que probablemente hayan sido enseñanzas de Jesús. Jorgito se puso chillón. Estaba riquísimo como estaba hace un minuto. Me perdí. No era en un solo día, sino que fueron enseñanzas de él durante muchas semanas y meses, durante los 3 años de ministerio. Pero que son 3 capítulos que hablan de diferentes temas y se le ha llamado el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, donde Jesús sube, se pone a predicar y les enseña diferentes temas, muchos temas. Lea usted o busque usted Mateo 5, 6 y 7 y se encontrará todas las enseñanzas que se predicó en esa oportunidad. Mateo 5, del 1 al 12, es donde se narra la bienaventuranza. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros o de ustedes. Amén. Hasta allí. Si usted puede darse un vistazo a las diferentes bienaventuranzas, no son las únicas. Hay más bienaventuranzas y la mayoría de exégetas dice que son 8. Otros dicen que son 11. Otros dicen que son 9. La verdad es que no importa si son 20. Lo importante es que hay un mensaje detrás de eso. Entonces, se puede ver que hay un señalamiento en la parte A del verso y en la parte B se da una promesa. Se le dice algo y hay una respuesta que viene seguido en el mismo texto bíblico. Muchos han catalogado como el mejor sermón de todos los tiempos. Y no hay duda que eso, espero en Dios que sea una bendición para su vida, como ha sido para mí en estos días de preparación. Hay un paso, y les decía al principio que esta palabra no necesariamente es para el mundo secular o al no cristiano,
sino que es para el que conoce al Señor, ha entregado a su vida a Cristo, porque es un premio. Esas bienaventuranzas son un regalo de consuelo en nuestra vida diaria. En nuestro desarrollar y caminar tenemos esa linda oportunidad de que Dios nos dé una palabra de fortaleza en aquellos momentos de angustia o de dificultad. Entonces, quisiera aclararles también que tampoco esto es un sermón del monte motivando a la prosperidad, que sea un mensaje de prosperidad. No, la verdad es que este pasaje lo que trata de enseñarnos es de que nos pongamos con la mente clara que cuando uno viene a Cristo no se mete en una burbuja y que nada le va a afectar y que nada le va a dañar y que nada le va a doler y que nada, no, al contrario, entre más usted se meta en los caminos del Señor, más tribulación le vienen, porque es la manera como el diablo trata de hacernos caer y Dios la aprovecha para hacernos brillar. Entonces, teniendo claro algunas cosas importantes de lo que significará este sermón de la montaña, quiero dejar claro también que como no es un evangelio de prosperidad, tampoco es una receta para el éxito. Es decir, si usted suma el verso 1 y el verso 6, usted va a tener plata. No. No es para el éxito, porque más bien algunas personas cuando pasan por el valle de la dificultad, el valle del problema, se van a sentir tan mal y entonces en lugar de sentir éxito se sienten fracasados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que a mí me pase esto, que a mí me pase aquello, cuando yo soy conocedor, cuando yo soy de los que ofrendo, cuando yo estoy en la iglesia? Mire, aunque no haya culto, yo voy. Y entonces, ¿cómo es que me van a venir esa serie de pruebas y dificultades? La verdad es que nos va a venir a todas nosotros las dificultades, porque nuestra vida no es una vida y un lecho de rosas. Si a usted no le gustan las espinas, no tiene por qué disfrutar las rosas, porque las rosas tienen espinas. Y si quiere un lecho de rosas, también habrá un lecho de espinas. ¿Me doy a entender hasta aquí? Bueno, el Señor dice que Él no vino para juzgar, sino para tener misericordia. Y ese es un elemento importante y primordial para mí. Si usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza, como dice la Escritura, cuando Jesús toma forma humana, Él no viene con la característica de juzgar. Con un látigo, usted es un fariseo. Usted es un publicano. Usted es un X. O usted es un Y. No, Él no anda. Dice que Él viene a reconciliar al mundo con Dios. Y entonces, si esa reconciliación que dice Jesús que Él viene a hacer, es decir, el puente para que el que esté mal regrese a los caminos, para que el que está mal vuelva a enrumbarse y para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, tampoco nos corresponde a nosotros tomar la posición de juez diciendo: es que usted usa aretes, es que usted usa pantalones, es que usted tiene tatuajes, es que usted es sapricista, es que usted y algo tengo que salvarme yo. Entonces, esta vida de bienaventuranzas comienza en la salvación, porque es una fortaleza que Dios nos va a decir: en el mundo tendréis aflicción, pero tengan paz, yo he vencido al mundo. Tengan paz, yo he vencido al mundo. Entonces, veamos la primera bienaventuranza. Está en el verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí no está hablando de una pobreza económica. Entonces déjeme explicarle: pobre es aquel que tiene una carencia de algo. Alguien lo puede ser económico, otro una carencia de salud. Y uno dice: uy, pobrecito, ¿cómo le ha tocado ese muchacho, verdad? No levanta cabeza, se enferma de la jaqueca y sale y se quiebra un pie. Y ahora, sí,
La pobreza es la carencia de algo. Llámese salud, paz, bienes, comida, agua, transporte, familia. Todo el que tenga una carencia en esa línea es bienaventurado, porque si tiene una carencia espiritual, adquiere un sentido ahora. Si mi pobreza es espiritual, significa que yo carezco de Dios y necesito de Dios. Y si yo lo necesito, entonces soy un pobre en espíritu y el reino de los cielos es mi herencia. Entonces déjeme aclarar un poquitito aquí. Como pobreza es la carencia de algo, pobre es aquel que no tiene lo necesario para vivir. Cuando ese texto se dice, el Señor no está pensando en las multitudes que le rodean y tienen carencia de plata, porque a veces asociamos pobreza con ausencia o el no tener plata. Entonces, si usted anda 20,000 colones en la bolsa, usted se siente rico. Y anda solo 1,000 y tiene que coger bus, se siente pobre. La verdad es que no tiene que ver con la carencia de dinero, sino con la carencia de querer más de Dios. Y uno, cuando tiene una carencia de Dios, es cuando uno se da cuenta que uno puede vivir sin Dios. Y yo, la verdad, me dijo una vez una persona, yo no quiero nada con la iglesia, porque así como estoy bien. Tengo mi título universitario, tengo mi carro, tengo mi apartamentito, tengo mi esposa y no necesito a Dios. Y es porque la gente piensa que Dios no es importante. ¿Se acuerdan ustedes la historia de aquel hombre? Una parábola que Jesús contó. Allá en el libro de Lucas lo menciona, capítulo 18, por ahí. Él dice que un hombre se detuvo a pensar y dijo, wow, qué torta tengo ese. No puedo meter todos los sacos que tengo aquí de grano. ¿Dónde guardo todo ese ganado? ¿Dónde acumulo toda esa lana que he trasquilado? ¿Dónde guardo todo? La verdad es que no tengo dónde meter todo. Estoy tan abundante y tan bendecido. Y dijo, ya sé, voy a botar el granero, voy a botar el edificio, voy a hacer uno más grande. Y entonces cuando sea bien grande voy a decir, wow, gózate, tranquilízate, disfruta, porque tienes lo suficiente para no necesitar de nada y de nadie en el resto de tu vida. Y dice la parábola, palabra de Jesús, necio, eres un necio. ¿No sabes que hoy vas a morir y todo lo que tienes, de quién será? Qué duro. Qué duro. Saber que lo que le quedan son 24 horas de vida y él estaba pensando en años, décadas, para disfrutar de su ganancia. Amados, la carencia de Dios es una parte fundamental. Pero también es necesario buscar de Dios y no en medio de mi abundancia decir yo no necesito a Dios, porque es cuando más se necesita. Porque la verdad es que cuando usted tiene mucho dinero le sobran los amigos. Los amigos de toda tentación, los amigos de todo negocio, los amigos de todo lo que usted pueda ver y no ver. Pero la verdad es que hay una certeza en la Escritura. El pobre en espíritu es el que Dios va a decir, eres bienaventurado, porque como eres pobre de espíritu, careces de mí, buscas más, y entonces uno busca más de Dios. Cuando uno tiene un dolor, uno hasta ahora. Cuando tiene una necesidad, hasta va a la iglesia. Sí. Cuando tiene un problemón, hasta llama al pastor para consejo. Pero cuando las cosas están relucientes, ni la iglesia, ni la oración, ni el pastor. Porque para eso tienen plata. Y la plata todo lo compra. No es cierto, no compra la paz, no compra el descanso. Uno puede comprar un colchón, pero una buena noche. Díganle a los pastorcitos Carlos y Marta. Carlos estaba enfermo. Él hizo un esfuerzo grande para estar esa mañana. Pero Carlos ha estado trabajando
los últimos meses de noche y ya salió el viernes en la noche, en su turno último que tuvo, pues le entró un gripón y ha estado con una tos y no durmió toda la noche. Entonces usted puede tener plata, pero no compra la salud. Puede tener plata y tiene malos hijos. Entonces, cuando usted tenga una carencia espiritual, tenga una carencia de esa necesidad de Dios, siéntase bienaventurado. Y entonces déjeme explicarle. Bienaventurado significa ¿qué? Es que vamos, hábleme así como hombres, caramba. Dichoso, bendecido. Ya sacaron las voces. Todos estamos diciendo el mismo, ¿verdad? Agradecido, agradecido soy yo. Prosperado, que Dios va a prosperar. Bueno, entonces, trabajemos con la palabra dichoso. Es dichoso aquel que es pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando usted tiene una necesidad y sabe buscar a Dios, sepa que no solamente está buscando a Dios, sino va a encontrar también el reino. Y el reino de Dios no es paz, no es gozo, no es cosas comunes, son cosas especiales que Dios ha preparado para sus hijos. Entonces, el primer paso que nosotros damos para llegar a conocer al Señor es reconocer que no tenemos ningún conocimiento de Dios, carecemos de Dios y necesitamos a Dios. Cuando usted en su vida espiritual un día dijo: Señor, yo realmente te necesito. Yo leía a alguien, alguien de la iglesia publicó en algún momento algo y dijo: me acuerdo el día en que le dije al Señor, sé mi Salvador. Puso ahí en el chat un día de esto y dijo: qué bonito. Qué bonito, cuando una persona tiene claro cuando reconoció que era pecadora, que era una necesitada de Dios y que Dios podía ayudarle. Fue ese día donde ella dice: a partir de allí fue pasar de la oscuridad a la luz. Pasar de mi incongruencia a tener sentido en lo que hago. Cuando uno tiene ese paso, es el paso de la frontera entre mi vida anterior y una nueva vida. Yo le lanzo una pregunta. Y no es molestando, simplemente es preguntarle: ¿usted se acuerda cuando usted cruzó esa frontera? Le dijo a Cristo que fuera su Salvador. ¿Sabe que hay muchos que no lo saben? Ni se acuerdan. ¿Sabe por qué? Porque no ha sucedido. Porque cuando no ha sucedido, uno no tiene esa experiencia. En una oportunidad, Dios nos bendijo a mi esposa y a mí por medio de ustedes. Y estábamos en una actividad allá en Bélgica. Y había un lugar donde Bélgica colinda con Holanda y con Alemania. Entonces uno hace así: estoy en Bélgica, ahora en Holanda, ahora en Alemania. Así, es un cruce de calles muy simple. Cuando uno viene al Señor, yo me acuerdo, aunque fue un momento, una mañana en esas áreas, yo me acuerdo tantas cosas, pero ese señalamiento de pasar de un país al otro, solamente dando un paso, es lo que uno hace cuando viene al Señor. Pasar de las tinieblas a la luz. Pasar de una frontera a la otra frontera. Es ahí cuando uno dice: mira, yo me acuerdo cuando estaba enfermo y vinieron a orar por mí. Yo ese día fui sano y dije: Señor, abro mi corazón. Ya usted se acuerda. No la enfermedad, sino cuando usted dijo que sí. Si usted no se acuerda, haga su crawl, decía mi mamá. Haga su crawl para ver cuándo fue. Porque si no, tiene que volverlo a hacer. Y ahí usted podrá ver la diferencia. Ok. Pablo dice allá en Efesios 2:1 que nosotros, antes de dar ese paso, él dijo que él, se refería a Dios o a Jesús, nos dio vida cuando aún estábamos muertos. Y estábamos muertos, dice, en delitos y en pecados. Antes de ese momento éramos muertos andando, éramos zombies espirituales, éramos necios, cabezones,
majaderos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese momento cuando el Señor entonces es que nos da vida. Y Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, no para que sean muertos caminando. Cristianos que no saben si son o no son. Hay que saber que somos, y si somos, somos. Entonces, una persona muerta no tiene deseo de nada, no tiene hambre, no tiene emociones, no tiene conocimiento de nada realmente. Entonces, no, estando muertos, no querríamos a Dios, ni sentiríamos remordimiento de nuestros pecados, porque estábamos muertos. Pero en ese momento en que aparece la luz de bendición de Dios, nosotros dejamos de ser muertos para darnos cuenta de que ahora estamos vivos. Y al estar vivos somos dichosos porque tenemos una carencia. Esa carencia nos la va a llenar, que es Dios. Entonces en este momento nosotros reconocemos que nuestra vida realmente comienza a vivirse. Antes de eso fue tiempo muerto. Tiempo muerto. Por eso cuando uno dice, Señor, ¿por qué no aproveché el tiempo? ¿Por qué no te acepté y te reconocí desde niño? ¿Por qué? Porque pasaron 50 años llevando garrote. Ese día de los 50 cumple sus 50, tiene un encuentro para el Señor y está disfrutando sus últimos 5 años, tiene 55 y dice, ay, que si yo hubiera sabido que así era la vida del Señor, yo hubiera aceptado al Señor desde la cuna. Sí, porque uno, hasta que uno reconoce esa verdad, es porque uno antes estaba muerto y muerto no deseaba, ni gustaba, ni quería nada. Hasta que se dio cuenta que la verdadera vida empieza cuando Cristo entra en el corazón del hombre. Amén. Entonces, la segunda bienaventuranza, para ir rapidito un poquito más, está en el verso 4 y dice, bienaventurados los que lloran, porque estos van a ser consolados. El Espíritu Santo nos deja ver que realmente nosotros somos como indigentes espirituales. Ayer veníamos en la carretera de Multiplaza para acá y hay un puente, el que se devuelve hacia Pavas, es un puente grande, ustedes lo conocen, pero allá abajo, a la par de la pasada de la carretera, hay un hombre durmiendo, un joven. Cuando digo joven como Carlitos, no es cierto. Es joven como quién, como Kendall, diría yo, o como Daniel Pineda, que yo. Pero joven, con su barba, su pelo todo greñudo, todo sucio, echando unas cositas de una bolsa a una botella, sentados en un colchón que ahí es pura tierra. Ahora imagínense cómo será el colchón. ¿Cómo esta persona no le cae la peseta que ese no es el lugar para un hijo de Dios? Para una persona que pudiendo levantarse de esa postración espiritual, emocional y psicológica, no pueda dar ese paso. Tan solo a alguien que extienda su mano, alguien que le diga que un Cristo Redentor vive. Pero no. Ay. Y ayer nos dio un dolor, un pesar cuando pasábamos por ahí bajo un aguacero de Padre y Señor mío. Y esa persona allí tirada en un colchón sucio. Y uno dice, esto es vida. Él puede decir, yo soy millonario, tengo mi cama, tengo mi casa y el techo de mi casa vale 200 millones. Porque es el puente que pasa para Pavas. Él se consideraría millonario allí. La verdad es que está viviendo en su miseria. En la miseria espiritual el hombre ha vivido siempre, hasta el día en que reconocimos que el Señor era la única puerta para caminar hacia adelante,
Y entonces cuando usted dobla sus rodillas y llora porque sus hijos lleguen a conocer, o ese muchacho llegue a conocer, o su esposo o su esposa lleguen a conocer de Dios, déjeme decirle que usted llorando tiene una ventaja: va a ser consolado. Ese hombre allí se pone a llorar y nadie lo consuela. Lo ignoramos, hacemos así para no verlo bajo el puente. Pero cuando un hijo de Dios llora porque lo han maltratado, lo han dañado, tiene una enfermedad, tiene un problema, tiene una angustia, tiene una carencia, lo que sea, y usted llora, déjeme decirle, los ángeles del Señor vienen para abrazarte en ese momento, ese lugar, en esa oscuridad, y decir: yo estoy aquí para consolarte. Crees que estás solo, pero no lo estás. Crees que has sido olvidado, pero no has. ¿Sabe por qué? Porque esa es la bendición cuando uno conoce al Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende. La tercera, para ir avanzando. Perdón. Antes de entrar a esa tercera, ahí en mismo Lucas 18, que les mencionaba hace un ratito, hay una parábola interesantísima, que si uno la lee con calma y despacio y con buena letra, le puede sacar una enseñanza bárbara. Dice Jesús: 2 hombres fueron al templo a la misma hora y el mismo día. Uno era un fariseo, un conocedor de la ley, un hombre que ha sido formado y forjado para ser un fariseo. Y el otro que está a su lado, ahí cerquita, es un cobrador de impuestos. Ese cobrador de impuestos es odiado por media ciudad y la otra ciudad lo quiere muerto. Es un hombre que nadie lo quiere en su casa, ni mucho menos, porque el cobrador de impuestos regularmente eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano, cobrándole los impuestos a la gente. Bueno, yo vengo acá, supimos que se compró una guitarra. Aquí están los impuestos del emperador. ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? ¿Cuánto le costó la guitarra? 100,000. Bueno, tiene que darle al rey 50,000 más. No, 75, dice él. Se me ha olvidado 75. Porque 50 son para el emperador y 25 son para él. Entonces la guitarra costó 175,000. Cuando la verdad es que así era como explotaban para todo. Entonces los que eran cobradores de impuestos, como Mateo, no eran bien vistos ni bien recibidos. Por eso es que Jesús tiene algo interesante. Escoge un traidor, escoge un colérico, escoge a un cobrador de impuestos, escoge a unos peliones, hermanos peliones, y una serie de características que yo digo: mira, así era el ministerio, fue antes de conocer al Señor. Entonces, el hombre que llegó de primero, el fariseo que llegó de primero, estaba en un rincón y no quería juntarse con Achusma, que estaba ahí, y se fue a un rincón y decía: Señor, gracias, porque yo no soy pecador como estos cochinos que están acá. Gracias, Señor, porque yo te he dado mis diezmos. Estos son unos agarrados. Señor, gracias porque tú nos has dado y hemos dado siempre nuestro tiempo. Y Jesús dice que Él escucha la oración. Y hace un corte allí y dice: mientras que el otro, postrado, tenía tanta vergüenza que no levantaba sus ojos para ver a nadie, ni siquiera para ver a Dios. Bajaba su cabeza y se golpeaba en el pecho y decía: fui irresponsable, yo soy un culpable, soy un pecador, soy un necesitado de Dios. Dice Jesús: déjenme decirles que al final de la oración que hicieron estos 2 hombres, el cobrador de impuestos salió perdonado, mientras que el otro salió condenado. ¿Por qué? ¿Por qué puede pensar usted en esta mañana que haya sucedido esto? Porque cuando uno reconoce que no merece nada, es cuando Dios más abre las ventanas de los cielos para bendecir. Porque cuando yo le digo: Señor, es que yo he dado los diezmos.
Mire, le hemos robado a Dios más de lo que le hemos dado. Así que quitémonos, dejémonos de varas. Entonces, uno tiene que darse cuenta que uno a Dios le ha fallado. Pero Dios en su misericordia dice: si tienes lágrimas en tus ojos, déjame y yo te las voy a consolar. ¿Por qué? Porque Dios sabe que cuando usted reconoce que ha pecado, que le ha fallado, que no ha estado bien, usted tiene de parte de Dios un aceite especial que lo unge y desata sobre usted un perdón que lo hace convertirse ya no en un cobrador de impuestos, sino en un hombre bendecido para caminar, un hombre dichoso, un hombre bienaventurado. Usted y yo somos necesitados de Dios. Usted y yo necesitamos todas las mañanas del Señor. Por eso es importante que cuando vaya a orar, sepa orar, porque el Señor está escuchando su oración. Dígale al Señor realmente: no, Señor, recuérdate que yo soy la que canto en la iglesia y que sin mí no se movería ni una hoja en ese culto, Señor. Señor, si yo soy la persona que sirvo en la iglesia y yo dedico mi tiempo, doy la plata, estoy a tiempo en todo lo que hago, merezco. La verdad es que no merecemos nada. No merecemos nada. Usted y yo hemos recibido más de la cuenta de parte de Dios. Entonces, seamos agradecidos. Pero si usted tiene problemas y llora, déjeme decirle: ore y llore en la oración con la certeza que el Señor va a responder a tu necesidad. Amén. La tercera parábola que podemos encontrar ahí en el capítulo 5, verso 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El que alguien sea manso no significa que sea débil, aunque eso es lo que el mundo dice. Pero la mansedumbre es humildad delante de Dios. Es una persona humilde, una persona que tiene mansedumbre, una persona que es tranquila, una persona que logra entender la necesidad del otro. A veces cuando voy en el carro con mi esposa y me autocarboneo con algo, ¿verdad? Y digo: es que es una barbaridad lo que hizo Julano de tal. Y mi esposa, con esa paciencia y mansedumbre, me dice: la verdad es que así éramos todos. Así éramos todos en esa vida. Hacíamos eso y más. Y mire dónde estamos ahora por la misericordia de Dios. Y yo no digo amén porque me da cólera, porque tiene razón. Aleluya. Pero yo digo: ¿qué pasará cuando los papás van a traer las notas de sus hijos? Vale que no están aquí ahorita, así hay algunos chapulines por ahí. Van a traer las notas de sus hijos y le dicen: conducta tiene un 40. ¿Cómo que tiene un 40? Si este Huila yo le he enseñado. Sí, usted no le enseñó sus notas cuando usted estaba a la misma edad en aquella escuela. Y que no sacó 40, sacó 20. Es porque a uno se le olvida, ¿cierto? Que uno pasó por ciertas áreas. Ya pasamos por donde asustan, dijo alguien. Es cierto. Pero aún aquí mira cómo brinca la carne. Mira cómo brinca. Mira cómo molesta, cómo incomoda. Entonces uno tiene que darse cuenta que hay gente también, al igual que usted y yo, que tenemos que pellejearla todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque tenemos compañeros que no son santos. Tenemos compañeros que son mundanos. Alguien me dijo: yo llegué a darle. Ya me acordé, sí. No es un chisme, es un testimonio. Me dice un día: pastor, vea, yo voy a renunciar de esa empresa. ¿Y por qué vas a renunciar? Pastor, es que son un montón de mundanos. Solo música mundana, solo reggaetón y esa escandalada. Y yo les pongo faro y me lo quitan. Y entonces pongo esta televisión y me lo quitan. Y pongo un son radio y me lo quitan. Yo voy a renunciar. Le dije: ¿pero por qué vas a renunciar a esa empresa es cristiana? No. Entonces, ¿qué esperaba Julano? La verdad es que ellos escuchan esa música porque todavía no les ha amanecido. No les ha amanecido, pero un día les amanecerá y su vida va a ser diferente. Pero tienen que contar con mi testimonio en esa empresa. Pero si soy bochinchera, majadera, necia, gritona y a cada rato quiero imponer mi voluntad, nunca me lo voy a ganar. Nunca me lo voy a ganar.
Pero si ven en mí una persona, cuando fíjate que pasé mal la noche, en serio, ¿qué pasó? Un chiquillo se me enfermó y no me dejó dormir, fíjate que así. Bueno, tranquila, váyase a la bodega, échese un sueñito, yo le cuido el puesto, un ratito. Esa persona me dice, wow, ¿en serio? Sí, se va 10 minutos, cuando viene como joven ya, 10 minutos de recuperación. Dios se encarga que en 10 minutos esa persona se recupere, porque sabe que alguien en la puerta le está cuidando la espalda. Esa es la protección, esa es la guarda de parte de Dios para nosotros. Entonces, bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir la tierra por heredad. Entonces, mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre más bien es una cualidad, es un don. Sabiendo que no podemos hacer nada para ser salvos, es cuando buscamos a Dios humildemente. Humildemente. Ese es el concepto. Señor, la verdad es que he peleado contra ti toda la mañana. No me he detenido para agradecerte. Y entonces me postro, Señor, la verdad es que necesito tanto, Padre, pero lo que más necesito es tu presencia. No me dejes solito, Señor. Y comienza a venir un bálsamo de Dios. Un bálsamo de Dios. Comienza a bajar una paz riquísima. Y al final el problema sigue igual, pero ya uno va diferente para la casa. Hay un pasaje de Gálatas 5, 22 al 24 que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe y mansedumbre. Es un don del Espíritu, un fruto del Espíritu, perdón, es un fruto del Espíritu. Es decir, cuando Dios nos pide que tengamos mansedumbre, Él sabe que tenemos la cualidad, porque eso es un regalo que viene de parte del Espíritu Santo. Pero cuando uno es un altanero, le está dando una patada a la mansedumbre. Y dice: templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bendito sea mi Dios. La mansedumbre es un autocontrol. ¿Por qué le voy a contestar así si no me ha dicho nada? Porque ese problema lo tuve con mi esposa. ¿Por qué la va a pagar el chofer del bus? ¿Por qué le voy a gritar 4 improperios al señor que está subiendo al bus y es muy lento y todavía se le caen las monedas? En ese aguacero que les dije ayer, cuando uno pasa el peaje hacia acá, hacia el este, ustedes han visto que hay como 12 casetillas para pagar y solo dos carriles para continuar. Sí. El tercero es de Escazú. Entonces, había un señor, y yo a veces hablo solo. Yo hablo solo manejando. Y porque mi esposa dice que yo hablo mucho. Y creo que tiene razón. Ella no me contesta nada, yo vengo hablando y hablando y hablando. Y yo a veces con el rabo del ojo vuelvo a ver así, a veces es que está dormida, así. Pero yo vengo hablando. Pero vengo hablando con el chofer de adelante. Yo vengo hablando. Pero metete, muchacho, metete. Te estoy dando campo, metete. Ay, se salió. Se mete. Volvete a meter, tranquilo. Yo conmigo, aquí. Nada más yo hablando conmigo mismo. Metete. Al rato dije yo, ya que pues quédate ahí. Y ya me burlé mi esposa así. Ay, Padre, cómo nos hace falta mansedumbre, ¿cierto? Cómo nos hace falta mansedumbre. Y eso que es un fruto del Espíritu. Necesitamos ser más mansos. Moisés, dice la Biblia, era el hombre más manso de toda la historia. El hombre más manso. Wow. La cuarta, rápido. Capítulo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Miren, les decía al principio que la justicia no es algo que usted recibió de parte de Dios para que sea juez. Usted no ha sido llamado a juzgar. Oye, que hermanita, ver la blusa que se trae. Sí, bárbara. Sí, y no dice, voy a ir a buscarle una blusa para ver si en casa le queda a esa persona. No dice, no, porque las mías son de Sara. Y
Y me costaron 30,000 pesos. No, que vaya allá pague menos. O a Econo. Ahora que están en 70. Entonces, tener hambre, en el término que se dice ahí, no es lo que usted está sintiendo ahorita porque está ayunando. Hambre es: necesito más de Dios, necesito más de su poder, necesito más su presencia, necesito más de su sabiduría, necesito más de su gracia, necesito más. Esa es hambre, Señor. Es como un hueco aquí que me dice que necesito más oración, necesito más lectura, necesito más de Él, de su presencia. Es algo allí que se enquista, que lo lleva a uno a buscar más. Como cuando usted se despierta a la 1 de la mañana y tiene hambre. Tiene hambre y usted se va a la refri a buscar algo. Termina comiéndose un pedazo de chocolate y un vaso de leche. Pero ¿qué es? Es esa hambre espiritual que uno necesita. Mientras uno no venga a Cristo, uno no tiene esa hambre. Porque uno va a la iglesia en las fechas especiales. En el matrimonio si me invitan, al culto de Navidad, a la reunión de mujeres, a la actividad de pareja. A eso voy. Porque me invitan y casi me obligan. Pero cuando uno está en el Señor, uno desea poder venir otros días que los cuales no puede, pero que uno anhela poder venir. Señor, yo no puedo ir el domingo, pero voy a ir el lunes, Señor. Señor, la verdad es que no puedo ir el lunes tampoco, pero entonces voy el jueves. Hay en nosotros esa urgencia. Eso que quiero decirles es la cuarta bienaventuranza. Es un bendecido usted cuando siente ganas, tiene hambre de Dios. Cuando usted no tenga hambre de Dios, algo pasó. Un día desayunamos y salimos mi esposa y yo. Salimos, no sé, mi esposa y yo. Dice que yo siempre la menciono en el culto y después me regaña. Salimos. Eran como las 10 de la mañana. Habíamos desayunado suficiente y no temprano, tarde. Hemos desayunado, estamos haciendo unas funciones y desayunamos tarde. Pero a las 10:30 nos fuimos y me dice: ¿qué querés de almorzar? Estoy tan lleno que le digo nada. Bueno, me dice. Bueno. No, la verdad es que cuando uno tiene una necesidad de Dios, no tiene necesidad de otras cosas. No tiene necesidad de otras cosas. Quinta bienaventuranza, verso 6, capítulo 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. Es decir, se recibe lo que se siembra. Si siembra vientos, cosecha tempestad. Si usted siembra misericordia, va a alcanzar misericordia. Ese es uno de los nuevos elementos que uno ve con el recién convertido. Uno se convierte, sí. Pero el que ya tiene años de conocer al Señor es más pasivo, más tolerante para ayudar a las personas. Uno necesita ser misericordioso. Y hay un deseo de tener misericordia y entender a los demás. Eso que le dije a ustedes, que me dijo mi esposa, es cierto. Ya se te olvidó a vos. Ya se te olvidó. No, la verdad que no se me ha olvidado, porque es por eso que a veces la carne brinca todavía. Pero la verdad es eso, que uno tiene que ser misericordioso con el que está a la par. Imagínense a Jesús. Se le acercaron dos de los cabezones y le dijeron: Señor, allá andan algunos sanando y echando demonios, y no son de nosotros, y les prohibimos. Le dijimos: ¿qué les pasa si la franquicia es nuestra? ¿Qué les pasa a ustedes haciendo algo que solo nos corresponde a los del reino? Solo nosotros, los más pintados, Pedro, Jacobo y Juan. Y Jesús le dijo: tranquilos, el que no desparrama recoge. El que no anda haciendo nada malo es bueno que ore. Es bueno orar, ¿o no? Claro que sí es bueno orar, sí. Entonces Jesús se encuentra con dos de sus discípulos que le dicen: Señor, la verdad que aquellos que están allá son unos majaderos, porque no lanzas un fuego, los consumes así como aquella higuera que secaste. Mándales un chaparrón de fuego y no de agua. Y por eso le decían los hijos del trueno. Eran arrancados
Pero ¿sabe? Dios tuvo misericordia aún de esos dos. De una mujer que llega y dice: vea, maestro, gracias por darme cita tan temprano. Yo la verdad es que he estado pensando, ¿no crees que sería bueno que sientes a mi hijo Julano a tu izquierda y a mi hijo Mengano a tu derecha? Caramba, ¿verdad? Diría uno. Y Jesús tan tranquilo: vea, mujer, tranquilo, esto no es de ahora, esto le corresponde al reino. Dios sabe cómo va a colocar las cosas. Esa es la paciencia, esa es la misericordia que uno tiene que tener. Jesús está orando y le dijo a los discípulos: oren, acompáñenme, estoy angustiado hasta la muerte, acompáñenme a orar. Y Jesús a orar. Una hora después regresa y los encuentra roncando. Y Jesús dice, seguramente comparables con un garrote estos vagabundos, ¿verdad? Muchachos, la verdad es que sí, no se apelis, ayúdenme. Estoy mal, me siento agotado, ya me van a venir a detener. Sí, maestro, sí, maestro. Y se vuelven a acomodar. ¿Qué hizo Jesús después? Tranquilos, ya viene el que me va a entregar. Y cuando viene el que lo va a entregar es Judas. Y Judas se le acerca en la oscuridad y le da un beso, señal de entrega. Y Jesús le dice: ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Yo le quito la espada a Pedro y le corto la cabeza. Mínimo la cabeza. Pero ¿qué pasa? Es tanta la misericordia de Dios que ni a Judas le dijo nada, sabiendo que todo lo que va a acontecer es por culpa de Judas. Todo lo que va a pasar es porque Judas lo entregó. Pues un traidor. Pero el Señor sabía que había escogido a Judas para ese momento. Y tan es así que lo puso de tesorero. Dios es especial. ¿Cuánta misericordia ha tenido Dios de usted? Como el lobo, ¿verdad? Sí, muchas veces. ¿Cuántas nadie se ha dado cuenta? Solo usted y yo. O solo usted y Dios, perdón. Solo usted y Dios. Nadie más se ha dado cuenta. Caramba. Ahí donde la mula. Nota Genaro. La sexta. Capítulo 5, verso 8 dice: bienaventurados los limpios, de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es tener un corazón limpio? Jesús en muchas oportunidades le dijo a los discípulos: revísese internamente, revísese. Es ese revisarse. ¿Cómo está mi corazón? No es ese aparato que nos ayuda para el bombeo de la sangre. No. Es esa parte más íntima, más profunda, que solo Randall sabe. Y que no quiero que ninguno de ustedes ingrese, y menos mi esposa. Es una área donde solo yo puedo verme. Y el Señor me dice: revísate. Y entonces uno con honestidad se mete a revisar y dice: uy. Entonces uno dice: Señor, por si las moscas, perdóname en todo eso. Perdóname de todo eso. Uno cuando se autoanaliza sabe si tiene un corazón puro o no lo tiene. Cuando van a subir aquí, ¿es para que me vean? ¿Es para lucir como cantor o cantora o músico? Caray. Entonces, cuando yo me subo a predicar, es para que digan: bárbaro, qué predicación. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre? Y les conté una oportunidad que terminando la predicación bajó y le dice una viejita: pastor, déjeme felicitarle de primero. ¿Qué señor sermón se ha tirado? Y le dice: perdóneme, pero usted fue la segunda. Pero ¿cómo segunda? Si usted apenas viene bajando del púlpito. El primero fue el diablo. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que la arrogancia llene el corazón. Si yo no llego, no fluye hoy la alabanza. Qué equivocados que estamos. Si no llego hoy, la verdad es que el culto no fluye. Miren, las piedras hablarán, dijo Carlos hoy, dice la escritura, cuando no queramos nosotros hacerlo. ¿Qué significa tener un corazón limpio? Es mirarse hacia adentro y darse cuenta que no hay nada que me señale.
Y si algo me señala, pues pídale perdón a Dios. Saque esa cochinadita y bótela. ¿Para qué la va a guardar en el corazón? Por si acaso para otro día. Mateo 6, verso 19 al 21 dice: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla, el orín, corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el orín, ni corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté tu tesoro, allí también está tu corazón. Hay que analizarse. Sí, Señor, entre más se dice que el cristiano cuando viene a Cristo es como una cebolla. Le va quitando diferentes capas a la cebolla hasta que llega a lo más, al nudo, al núcleo de eso. Así es el cristiano. Tenemos que irnos quitando cosas que nos estorban, cosas que nos molestan, cosas que nos detienen, nos arrastran, hasta que un día superemos todas estas cosas y sepamos si tenemos un corazón limpio. Un corazón limpio es cuando usted hace las cosas sin que espere que los demás le aplaudan, que lo hace porque quiere y que no quiere que ni siquiera se den cuenta. Un corazón limpio es para agradar a Dios en todo lo que usted haga, alma, espíritu y mente. Un pasaje que está en Romanos 8. Me quedan 7 minutos y les prometo que en 7 minutos termino. Romanos 8, versos 6 al 8 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne y sus enemistades son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y Colosenses 3, 1 y 2. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo. Él está sentado a la diestra de Dios. Pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, un corazón puro es aquel que ve las cosas que le bendicen, agradan y exaltan a Dios, y no tanto nuestra carne, no tanto a nosotros mismos. Séptima bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, verso 9 de capítulo 5, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Miren, amados, qué importante es que el pacificador cumple una función doble. Es buscar mi paz con Dios, buscar que yo sea una persona que diligentemente busque la voluntad de Dios, y también la voluntad, es decir, un buen compañero, para que mis compañeros realmente salgan adelante. Mire, dice usted cuando sale del trabajo, si a alguno le interesa, voy para Pavas, con mucho gusto le llevo, yo tengo campo en mi carro. Wow, qué bonito cuando alguien dice eso, ¿verdad? No, al contrario, salgo por la esquina para que nadie se dé cuenta que voy para Pavas, porque no quiero llevar a esa persona porque me cae mal. El pacificador tiene que buscar el tener paz con las personas que están a su lado y ganarse el corazón de ellos, para que ellos un día digan: ay, ¿te acordás de fulano de tal? Ah, ese sí era bárbaro. Y la otra función es que estos lleguen a reconciliarse con Dios. Esos amigos, esos familiares que usted ha comenzado a trabajar, ellos lleguen a reconocer que Dios también tiene una oportunidad para ellos. Es decir, es quitar la enemistad que existe de ellos hacia Dios y poderlos acercar. Entonces, el que es pacificador es vivir en paz con los míos y con los que están afuera, y ayudar a los que están afuera a que entren a los caminos del Señor. La octava y última. Verso 10 al 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal
contra ustedes, mintiendo. Amados, tal vez esta es la última y es la más grosera, es la más dura, porque la verdad es que eso es lo que sucede. Hay gente enojada con Dios, gente que está harta de Dios, gente que está cansada. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque muchas veces en la casa les exigían ir a la iglesia, lo llevaban a la iglesia, estaban en la iglesia, pero el testimonio del papá no era el mejor, pero iba a la iglesia. Y un día de tanto se hastiaron. Y entonces decir, ir a la iglesia, no hombre, para ser como mi tata, olvídelo. Y entonces el odio que tienen para lo que hacía su papá o para lo que tienen contra Dios, se lo van a trasladar a aquel que le dice, mira, ¿por qué no vas a la iglesia? En la iglesia es un lugar para que Dios reconcilie tu corazón. Ir a la iglesia, ese montón de ladrones, esos pastores, estos allá y estos acá. Mire, hay gente que siente como un deber el andar hablando mal de los pastores, de las iglesias, de los cristianos, y se gozan en internet, se gozan en todo lo que usted pueda ver, desde TikTok hasta WhatsApp, la cantidad de cosas que dicen contra la iglesia. Y siempre hay un borracho en una vela, dijo mi abuela. Siempre va a haber uno. Es que yo no voy a la iglesia porque la verdad es que mi papá era el pastor y yo no creo, ahora yo no creo en Dios. Trasladan su enojo con uno y le quieren pegar, como si uno fuera el culpable, como si uno fuera el que le llevó a su papá a ser mujeriego, adúltero, o borrachero, o peleón, como decía mi esposa, ¿no? Borracho, parrandero y jugador. Como estoy cogiendo volados, dice mi esposa. Entonces, déjeme decirle que en este estar buscando de Dios, siempre va a haber gente que está criticando. Aún gente de la iglesia. Gente de la iglesia que quisiera más bien, uy, ¿cómo me gustaría que esa persona se fuera al mundo para que vea? Le goza. Yo escuché una vez a una mamá, para una persona que venía aquí, dijo, yo preferiría verte en el caño prostituyéndose que estar en la iglesia con esos panderetas. ¡Wow! Pero muchas madres no lo dicen, pero lo han pensado. Lo han dicho para sí adentro. Por eso es que tiene que revisarse su corazón, porque es ahí donde está esa cuna de cosas que han dicho. La verdad, amados, que hay 8 bienaventuranzas. Y si Jesús les dijo, así como mataron a los profetas en el Antiguo Testamento, van a hacer conmigo. Me van a crucificar, me van a coronar con espinas, me van a romper el costado, van a poner una lanza, me van a clavar manos y pies, me van a escupir, me van a mostrar de latigazos. Todo eso lo sé, dijo Jesús. Todo eso yo sé que lo van a hacer contra mí, pero es parte del proceso de ir a la cruz. Todo eso lo hizo Jesús para que sus pecados y los míos fueran perdonados. Por eso concluyo esta mañana. Póngase de pie. Así como los judíos mataron y dañaron tanto a Jesús, hay los que se van a ensañar. ¿Cómo? Ensañar con ustedes. Pero la persecución trae el desatar de las bendiciones y de las promesas que Dios ha dado. Vamos a orar. Señor, esta mañana, agradecidos con esta tu palabra que nos has dejado a los que hemos conocido tus caminos. Señor, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? Miles. ¿Cuánto nos vamos a equivocar de hoy? Miles. Pero Señor, ten misericordia de nosotros. Extiende tu mano, Señor, sobre cada uno de nosotros. Haznos de corazón puro, Señor. Haznos, Señor, mansos. Haznos, Señor, deseosos de conocerte, tener hambre de ti, Señor. Y si nos maltratan y lloramos, Señor, contaremos con tu seguridad que nos vas a guardar, Señor, y a consolar. Por eso, Señor, que esta misma misericordia que tú has tenido para los hombres las tengas con nosotros y para nuestras familias que aún no te conocen. Señor, ¿cuántas veces tu iglesia ha sido perseguida? Pero eso no te quita a ti nada, porque pueden perseguir a la iglesia, pero no pueden decir nada malo de ti.
Pero Señor, tú eres el fortalece, el que fortalece, el que ayuda, el que sostiene. Esta mañana, Señor, quiero pedir por aquellos que han estado en tribulación y no saben qué hacer, en angustia y no saben qué hacer. Padre, desata sobre ellos esa tu presencia y tu bienaventuranza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy.